Bueno, buenos días a todos. Em, el día de hoy vamos a revisar un tema que siempre es de actualidad con la prevalencia que tenemos en nuestra población y hemos invitado a la doctora Diana Quintero, quien es médica oftalmóloga y hizo su entrenamiento en glaucoma en Argentina con el doctor Paulesi. Diana en este momento está vinculada a algunos de nuestros programas institucionales y ha querido llamar su charla Mi pequeño diagnóstico en cierre angular. Así que bienvenida Diana, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, doctor. Sí, lo llamo así porque a veces uno piensa que es algo pequeño en realidad, por eso está la pisada ahí de la luna. En realidad es grande lo que uno puede llegar a evitar. Entonces, tenemos inicialmente la parte de la prevalencia que tiene el diagnóstico de glaucoma, donde inicialmente el estudio que había para 80 millones de personas hacia el 2020. Después esto se fue estudiando y se calcula más o menos que para el 2040 hay 111,8 millones de personas, donde el diagnóstico de glaucoma por ángulo cerrado eh, es uno de cuatro, que es bien, pero el momento de uno evaluar la parte de ceguera de esta población, el 50% son ciegos. Entonces ahí ya uno entra a decir, bueno, ya algo tenemos que, o se debería hacer para evitar esto. Y, por supuesto, del 66 al 75% son asintomáticos. Entonces, cuando llega un paciente con ojo rojo, dolor, vomitando, hasta el señor de portería sabe qué es lo que está pasando. Entonces, ahí nosotros como oftalmólogos creo que estamos llegando tarde y algo pasó en el medio que no nos dimos cuenta. ¿Qué pasa cuando llega un paciente ya con un glaucoma agudo? Entonces, se realiza una iridotomía, pero ya en un 72% de estos pacientes requieren una cirugía filtrante o una cirugía de glaucoma porque el canal de Schlemm colapsa, entonces su filtración es diferente. Entonces ya ahí también tenemos que evaluar ciertas consecuencias después de eso. Los factores de riesgo, entonces empezamos, una edad avanzada, un sexo femenino, la ascendencia, sobre todo los asiáticos. El paciente obviamente si consulta por un glaucoma agudo, creo que lo primero que cuando entramos a oftalmología nos enseñan es eso, dolor intenso, náuseas, visión borrosa, visión de halos, una presión alta, que ya empecemos a ver nosotros los signos, una cámara plana, un edema corneal. Uno no tiene ningún inconveniente en hacer el diagnóstico. Si nosotros estamos en consulta, entonces nosotros si vemos un paciente hipermétrope, una cámara estrecha, un diámetro corneal pequeño, un aumento del diámetro anteroposterior, que un paciente nos haya dicho, sí, tengo un cierre angular contralateral, entonces ya vemos el otro ojo. Preguntamos, hay dolores de cabeza, tengo muchos pacientes migrañosos que después de hacerles, no sé, un procedimiento láser, la migraña desapareció o cambió en la manera como les da. Ellos se dan cuenta. A veces ven halos, van caminando y dicen, yo miro, no sé, como un reflejo la luz y veo halos de luces. Entonces ya es preguntar como tal ese tipo de cosas. Evitar que ya nos llegue así, pues porque sigue siendo tarde. En la lámpara de hendidura vamos a ver esto. Esta es una foto real, es un Van Herrick. Yo creería que ya todos sabemos evaluar el Van Herrick, que es simplemente desplazar el haz de luz por todo el ojo, ver sobre todo la parte temporal y evaluar entre el grosor corneal y el haz de luz que se refleja sobre el iris, el espacio que hay en el medio. Cuando a mí me llega un paciente con esto, yo digo, ok, hay que hacerte algo. Entonces ya uno, de acuerdo a su edad, de acuerdo a los síntomas y demás, yo puedo evaluar o puedo empezar a pensar qué quiero hacerle, ¿sí? Lo primero, ya en mi consulta, los pacientes no se van sin endoscopía. Yo llego acá a Colombia, empiezo a trabajar
a mí todos los pacientes van a ser nuevos, entonces me demoro un montón porque a todos por lo menos le coloco la lupa de gonio. Entonces, empiezo. Estos son ángulos abiertos. El haz de luz, donde se refleja, empieza línea de Schwalbe. Esto que vemos aquí, un trabeculado que no está tan pigmentado, el espolón escleral, la banda del cuerpo que eso está recubierto por restos mesodérmicos o procesos iridianos, depende cómo lo veamos, y se ven todas las estructuras básicamente, igual que acá. Aquí ya tenemos un trabeculado un poco más pigmentado. Acá no veo nada, que también a veces me puedo confundir con eso. Entonces, es tener cuidado con esta parte. Es con lo primero que yo empiezo, la gonioscopía. Hay que evaluar también, haciendo la gonioscopía, una maniobra de indentación. ¿Qué es la maniobra de indentación? Yo tengo un ángulo donde yo veo esta parte estrecha, o no veo el resto de las estructuras, ten en cuenta que este puntito acá alrededor es el trabeculado, yo aprieto, le dice al paciente, voy a apretar, no se me asuste, listo. Si yo veo que esto abre, yo digo, listo, tengo que estar pensando en la maniobra de indentación, listo, abre la indentación, no está pegado el ángulo, o sea que ese ángulo puede estar funcionando todavía. Esta de acá abajo, aprieto un poquito más, no abre, ok. No me abre la indentación, es decir, ese ángulo ya está cerrado, yo tengo que pensar, ¿qué hago con el láser? ¿Qué hago con una cirugía? Para poder evaluar cuál es el tratamiento que puedo plantear al paciente. La clasificación que tenemos, hay varios, depende de la que les guste. La de Shea, la de Schaffer, la de Spaeth. Normalmente, y por eso la tengo acá señalada, yo utilizo la de Schaffer, donde en grado 4 es que yo veo todas las estructuras, si quieres clasificar por ángulos de 35 a 45%, o grado 1, donde veo solo la línea de Schwalbe, 10 grados abierto, o a veces no veo nada. Y ya después abre la indentación, tengo una sinequia, no tengo, o sea, ya después como los pequeños detalles. Obviamente, si yo voy a utilizar otra clasificación en la gonioscopía, pues la especifico, porque creo que la mayoría nos manejamos con esto. Entonces, si me colocan grado 3, yo ya estoy pensando en que está abierto un ángulo. Ahora, hay diferentes causas, eh, según pues el consenso que se hizo de ángulo estrecho. De hecho, cuando salió este consenso, ya no se llama ángulo estrecho, sino ángulo cerrado, o sea, no se llama ángulo cerrado, sino ángulos por cierre angular o ángulos cerrados. El primero, el bloqueo a nivel pupilar. La circulación del humor acuoso empieza por acá en el cuerpo ciliar, pasa a través de la pupila y drena en el trabeculado. Cuando yo tengo un bloqueo pupilar, el líquido no pasa, esto acá se llena y estos responden muy bien con una iridotomía, ¿sí? Es decir, las iridotomías disminuyen o evitan un bloqueo en la pupila, básicamente. 75% de los glaucomas agudos es porque se cierra esa parte del ángulo una vez se bloquea la pupila. Entonces, ahí ya tenemos como el primer parámetro. Gonioscópicamente, nosotros hacemos, ahí, nosotros vemos un ángulo cerrado, cuando intentamos, vemos el resto de las estructuras, ¿sí? Acá no se ve nada, ven el haz de luz acá, se ve una línea de Schwalbe un poco pigmentada, y al apretar se ven el resto de las estructuras. Es decir, que yo sé que iridotomía y abre perfecto y el paciente va a estar bien. ¿Listo? En el grado 2 es por el cuerpo ciliar, que es por un iris-plató o pseudoplató. ¿Qué pasa con estos pacientes? Son pacientes donde uno hace el evangelic y tienen una cámara amplia, pero cuando yo me voy a las periferias es estrecha, ¿sí? Entonces ellos tienen dos maneras de bloquearse, en la parte del ángulo y en la parte de la pupila, ¿sí? Entonces yo tengo que pensar una iridotomía. ¿Qué hace la iridotomía? Evita el bloqueo pupilar. Entonces yo tengo que buscar qué hago en el ángulo, porque yo puedo hacer la iridotomía, que es muchas veces lo que uno hace inicialmente, pero después tengo que pensar y evaluar otra vez si eso abre. ¿Por qué? Entonces, lo llamamos iris en meseta,
que es lo que significa plató. Entonces, para que no se les olvide, esa es una meseta, un paisaje muy bonito, que uno lo busca en los bordes del iris. Ellos tienden a tener rotación anterior del cuerpo ciliar, tienen una prominencia con una rodilla en periferia. Recuerden bien, la profundidad de la cámara muchas veces es normal. Entonces uno, por decirlo así, se come la parte del ángulo estrecho. A estos nosotros habitualmente le damos iridotomía e iridoplastía. ¿Qué hace la iridoplastía? Bajarme esta rodillita del iris. Entonces, para eso es que habitualmente uno, dependiendo cómo lo vea, arranca de una con los dos o le da las dos órdenes de láser. En lo personal, pues ya aprendí, como que listo, le hago la iridotomía y reevalúo nuevamente. Tonoscopio, veo qué tanto abre y le hago seguimiento o digo definitivamente no te abrió, vamos a hacer la iridoplastía. ¿Qué pasa con estos en la parte de la gonioscopía? Cuando yo hago la indentación veo estas doble joroba, que es lo doble jiba, que es lo que uno describe habitualmente. Esta primer jiba corresponde a la rotación anterior del cuerpo ciliar y esta segunda a la parte del cristalino. Entonces es muy característico de los iris en meseta, ¿sí? Que yo sé que cuando indento hago la doble jiba y abro el ángulo. Y esta es una tomografía donde pues, yo veo obviamente esta característica de iris en meseta. Entonces, eh, se le envía el tratamiento o se le envía su tratamiento láser. Esta es la manera como habitualmente hago los procedimientos láseres, pilocarpina, anestesia. Yo hago siempre los láseres, o trato de hacerlo siempre, en realidad siempre los hago con lentes, la lente de Abraham, porque cuando uno las hace con lente, uno evita que la luz del láser se concentre tanto en córnea. Habitualmente son pacientes con cámaras estrechas y las células endoteliales suelen estar disminuidas. Entonces yo los hago siempre con las lentes para evitar dañar un poco más esa córnea. Esta parte donde hago la parte de ambos ojos en la misma sesión, suelo pedir las dos autorizaciones enseguida, porque por lo menos allá a veces me decían como, no, primero es un ojo y después el otro. ¿Para qué quieres hacer un ojo y después el otro si los dos están cerrados? Hago uno y entonces me llega la guardia después, o el turno después el otro, con el glaucoma agudo. ¿Sí? Brimonidina antes y después, en realidad muchos lo utilizan, yo en lo personal no lo utilizo, solamente dejo el corticoide, depende de la inflamación que tenga, una semana, 10 días. Ahora, si yo hago la iridotomía, no es que, o sea, hago los paros, hago la parte una vez vea el agujero, donde ya evidencio la salida del humor acuoso a cámara anterior, listo. No es que estoy dándole, dándole, dándole. Si yo veo que definitivamente es un color de iris muy grueso o es algo que no puedo en la primera sesión, lo dejo ahí, antiinflamatorio, venga una segunda oportunidad y le doy orden de retoque no siempre en la primera abre, sobre todo en los pacientes de raza negra, que son esos iris oscuros, gruesos, ¿sí? Y con las irioplastillas arranco habitualmente con los parámetros, esos parámetros, 200, 200, 200, 200 de potencia, el spot de 200 y una vibración de 200 por segundo. Y siempre en periferia. Entonces, esta es la parte de iridotomía y la irioplastia. Lo que uno busca es, por ejemplo, en las irioplastias, cuando uno lo está haciendo es ver que el iris se haga una pequeña contracción. Esto por lo menos uno puede decir, puede dejar menos huella, ¿sí? Pero me va dando una guía y se deja como un spot en el medio para hacerlo. Esto, si yo estoy hablando de que tengo la rodilla en el ángulo, en periferia, pues lo evito porque sé que no estoy haciendo nada. O esto. Si yo ya conozco el mecanismo de para qué es la iridotomía, entonces yo digo, ok, hago una iridotomía, el ángulo, o sea, el líquido ya tiene por dónde circular, estoy evitando un bloqueo pupilar. ¿Para qué quiero otra iridotomía? Tengo muchos pacientes que yo los veo y yo, iridotomía ahora, no sé, 9, iridotomía ahora 2. Si una iridotomía ya no me abrió el ángulo, busco la siguiente causa de qué está pasando. O sea, no es que con 2, 3 iridotomías lo voy a resolver.
A veces yo me quedo mirando y le digo, con una iridotomía tampoco lo voy a resolver. Entonces ya pasamos a otros tratamientos, pero pues obviamente siempre esto siguiendo la parte de broncoescopía. O sea, todos los pacientes tienen indicación de, de iridotomía. O sea, hay seguimientos que uno puede ir haciendo. Ahora, esto es un paciente donde la maniobra de indentación es negativa. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que no abre el ángulo, por más que yo aprieto, no abre. Esto es, por ejemplo, una tomografía donde se ve iris, córnea y unas sinequias. Esta parte de acá, esta línea me marca lo que es el trabeculado aquí en la parte inferior. Entonces, yo con esto, yo sé que si yo evito un bloqueo pupilar con las iridotomías, listo. ¿Y qué hago con ese ángulo? Porque no está abriendo, o sea, por ahí el líquido no está drenando. Entonces, pues, básicamente por eso la utilidad de la gonioscopía. El nivel 3 con respecto a los cierres angulares, es el glaucoma inducido por el cristalino. Pues tenemos donde hay aumento del diámetro entero posterior del cristalino, que son las cataratas de Fermadura, lo que llamamos listo, glaucoma focomórfico, o sea, una iridotomía, por ejemplo, con este tipo de cristalinos, no me va a llegar a la guardia a las 2 de la mañana con un dolor, sí, pero pues, no estoy resolviéndole el problema al señor, o sea, esto sigue cerrado, la presión sigue elevada, si le doy una gota, listo, está disminuyendo la producción del líquido del ojo. ¿Qué presión tiene que tener el señor? ¿Cuánto tiempo lleva para que llegue hasta esto? O sea, su nervio óptico está bien, no está bien. Hay otros que son el cristalino, sí, por cambios en la posición. Por ejemplo, un síndrome de Marfan, donde ya uno ve ciertos desplazamientos que también pueden estar bloqueando la parte del ángulo. Tenemos entonces este estudio que en el 2016 salió, que es el IWOT, pero que ya la parte, los que hacen glaucoma básicamente siempre escucharon de esto, donde empezó a estudiar la efectividad de la extracción la lente del cristalino en los glaucomas por ángulo cerrado. Ellos acá incluyeron a mayores de 50 años, pacientes con cristalino claro, un cierre angular con una presión mayor a 30 o un glaucoma agudo por cierre angular de recién diagnóstico. Fueron 419 pacientes, 155 con un cierre angular y 265 con glaucoma por cierre angular. Son diferentes cosas. El cierre angular, vuelvo y repito, yo con un láser puedo resolver esa parte y todavía no hablo de un glaucoma porque su nervio óptico sigue normal o ese trabeculado sigue funcionando, ¿sí? Ya cuando hablo de glaucoma es porque yo ya evidencio un daño o una hipertensión ocular porque ya ese trabeculado no funciona. Entonces lo que uno busca es ver qué tanto me funciona una FACO para estos pacientes. Muchas veces es la solución, ¿sí? Entonces, hablando de la parte administrativa, puede ser más rentable o mejor económicamente hacerle la faco y solucionar el problema, ¿sí? Que hacerle idiotomía, darle medicamento de por vida al paciente, que a veces no los toleran, se les olvida. Entonces, con esto tú ya lo resuelves el problema. Eh, Ellos ya empiezan a incluir las VM. ¿Por qué? Porque ya empezamos a ver el lens bowl, que es tu cristalino, con mucho más espacio dentro del ojo y me cierra ese ángulo. Entonces uno mide la parte de la lente, la parte anterior, pues, que es de espolona escleral. Ellos ya directamente son, cuando uno hace las UVMs, aparece la opción de hacer toda la medida del lens bowl y uno dice que esta parte, si hace, es mayor de un tercio, multiplico a ver si nada, no sé, 0,75, multiplico 0,75 por 3. Si es mayor que esta medida aquí arriba, yo digo, tiene un lens bowl positivo, tiene criterio, si tengo un cristalino claro, tiene criterio para hacer una cirugía de catarata, ¿sí? O sea, yo soy de las que envía o les digo a los pacientes, así tengas un cristalino claro, que no esté disminuyendo la visión, en este caso, no estoy enviando a cirugía de catarata por un cristalino claro, envío a cirugía de catarata porque está ocupando espacio esa catarata en el ojo. Y lo único que puedo sacar para disminuir ese espacio es eso, colocarte una lente intraocular. La paciente más joven que he mandado a operar y que no tenía glaucoma tenía 32 años, donde hacía cierres angulares intermitentes. La paciente siempre iba a guardia porque en el ojo derecho presentaba como los halos de luces, le molestaba, le dolía y la presión estaba muy alta.
era un hipermétrope, creo que era más 8. Pues, siempre la tratan como uveitis. Obviamente, si yo estoy haciendo cierres angulares, ese pigmento empieza a estar por toda la cámara, entonces yo los puedo confundir muy fácilmente. O hago un tipo uveitis por ese tipo de bloqueos, porque se dispersa todo el pigmento. Una vez se le sacó el cristalino, obviamente la paciente muy contenta, ve de lejos, se le explica, a menos de que se coloque una lente pues que cubra lo de lejos y lo de cerca, si no le dicen, ok, pasa esto, hay que operarte. La cirugía de catarata se llama así, obviamente si yo tengo 32 años y me dicen la cirugía de catarata, eso no les pasa a los viejos, es un trata de explicarle todo el proceso. Vas a tener que usar anteojos para cerca o hay unos lentes que te cubren lejos y cerca y ahí ya entramos en una charla diferente. ¿Listo? Ahora, el nivel 4 es el mal direccionamiento del humor acuoso o lo que llaman glaucoma maligno, que también puede pasar. Hay un bloqueo en la parte en esta parte anterior, cuerpo ciliar también estable, o sea, ya no sale el humor acuoso hacia la cámara anterior y empieza toda la parte posterior a empujar hacia adelante. Tratamiento, depende de cómo nos encontremos. Otras causas de cierre, el aceite de silicón, si yo veo esto está clarísimo, muchas veces está todo perfecto, le sacan silicón, no hace una gonioscopía, no se les olvide la gonioscopía siempre, y en el ángulo tienen aceite de silicona emulsificado. Yo en la historia, no sé, en este poco tiempo de experiencia que tengo, aprendí a colocar como glaucoma secundario de desprendimiento de retina. No les coloco glaucoma secundario a cirugía de vitrio con aceite de silicón, pero es como que secundario a lo que está haciendo el oftalmólogo, el de retina, que me lo dijo un retinólogo, como, vos colocas eso en la historia y se ve feo, me siento mal. Y yo dije, de pronto no sé, yo nunca lo he averiguado. Dije, ¿será que a nivel legal también pasa eso? Y yo, no, pues es secundario a su desprendimiento de retina con cirugía. Entonces le dejé de colocar secundaria cirugía de retina porque pues no es el retinólogo el que lo está causando. O sea, si se emulsifica el aceite, pues hay que tratarlo. Y obviamente, en estos casos, una iridotomía no va a servir, ¿sí? Los glaucomas neovasculares, ese es un ángulo, un glaucoma neovascular, son ángulos cerrados, no me va a servir un procedimiento láser, o sea, colocarle una válvula. O muchas veces si estás en el hospital, estás en un sitio que el paciente no pueda cubrirlo, pues te haces una trabeculectomía, por lo que a veces tienden a fallar por lo que son glaucomas inflamatorios. El prednefrin, para estos glaucomas, es su mejor amigo. O sea, es uno de los, la prednisolona. Es uno de los glaucomas que la prednisolona es siempre de ayuda, que disminuye la inflamación en los glaucomas que son inflamatorios como este. Los síndromes AIS, que son idiocorneoendoteliales, todas las alteraciones que hay, también son glaucomas que se cierra el ángulo. Las queratoplasias penetrantes, muchas veces con la inflamación o las respuestas del paciente, también se cierra el ángulo. Los tumores, hay diferentes fármacos como estos, que muchas veces el urólogo te dice, no, tiene un ángulo abierto, tiene un ángulo cerrado, porque tengo que empezar tratamiento para incontinencias, los psiquiátricos, a veces los respiratorios, ¿sí? Entonces, estos por lo menos son medicamentos que no es que por usarlos un día, ya, me llega con un glaucoma agudo, no. Pero si yo soy hipermétrope, ya me dan dolores de cabeza, tengo un +6, y justo, no sé, no duermo y me dan o tengo un problema, tengo un antidepresivo, ni tengo una incontinencia, me dan un anticolinérgico, o sea, todo eso me puede seguir cerrando el ángulo y llegarme el día con un glaucoma agudo. Entonces, eso es lo que yo tengo que evaluar. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, como para resumir todo, si tenemos un cierre angular o ángulos estrechos, gonioscopía, pienso, maniobra de indentación, es positiva, o sea, me abre cuando yo aprieto, o sea, que ese trabeculado puede que funcione, le hago una iridotomía, perfecto. ¿Hay catarata, fajo? ¿No hay catarata? Le puedo plantear una fajo refractiva porque sé que ese cristalino, si esté medio claro, lo puedo sacar. Si es negativa, es decir, aprieto y no está, o sea, está pegado a ese ángulo, es un bloqueo orgánico, ok. Ya sé que una iridotomía no me va a servir, le tengo que plantear la cirugía de faco porque tengo que hacer espacio igual en el ojo, más algo filtrante. Entonces, si hay catarata, volvemos faco filtrante. Si no hay catarata, hacemos una faco refractiva y filtrante. Ahora, los filtrantes, si yo veo que no hay mucho daño de ángulo, ya están los mix, donde ya es todo diferente que le puedes plantear al paciente de acuerdo a la presión intraocular que tenga que llegar.
que eso es lo que decimos como pío meta. ¿Listo? Si es de reciente, o sea, menor de 6 meses habitualmente, yo puedo poner una facogoniocinectolisis. ¿Qué quiere decir? Que yo una cirugía saco cristalino y después con una pinza agarro el iris y lo tracciono para que despegar esas sinequias que se empezaron a formar. Pero esto yo tengo que tener muy claro que sea menor de 6 meses, porque si no es como que estoy traccionando y voy a hacer otro daño. Ahora, si yo veo esa doble joroba, que es lo que yo les digo del iris de meseta, pues hago la maniobra de indentación y volvemos a lo mismo, ¿es positivo o es negativo? El bloqueo es funcional, puedo hacerle la iridotomía o la iridoplastía, o una faco, planteársela. Si es negativa, filtrante. Nunca hago, o sea, si la mayoría de indentación es positiva, no se hace una filtrante sola. O sea, yo siempre pienso en sacar el cristalino por espacios, ¿sí? Sí, puedo hacer un láser. Entonces, esos son los pacientes que cuando uno ve eh, con la trave sola, digo, esa cirugía estuvo complicada, ¿cierto? Y sí, ¿por qué? Porque ves todo que se viene hacia adelante. Lo que yo les explico muchas veces a los pacientes es como, intente abrir un globo con mucha presión, va a ser un desastre. Entonces, se trata de pensar en lo que lo está causando. Si el cierre es orgánico, si su maniobra de indecisión negativa, le planteo lo de la gonocinoeclisis, si es menor de 6 meses, si no, facofiltrante, no filtrante sola. La iridotomía ya no le sirve, la faco sola tampoco, porque ya está pegado ese ángulo. Si es un iris en meseta, es decir, hago una iridotomía iridoplastía, si lo necesita, si lo requiere, la faco sola, no hago filtrante sola por lo mismo, porque puedo tener complicaciones y no hago iridotomía periférica sola, la mayoría de veces lo arranco así, pero pues siempre estoy pensando en la iridoplastía. Esta es una paciente, como para cerrar un poco el caso clínico, 24 años, ella es de Venezuela, a los 16 años le dan un diagnóstico de ángulo estrecho, le hacen la iridotomía, la iridoplastía, es una hipermetropía más 6, después le empiezan gotas, refiere que a los meses el glaucoma se le descompensó, tiene unos nervios ópticos bastante bien, y le dijeron que podía tener una microftalmia en algún momento, pues se ve un ojo chico. Le hacemos la tomografía, si yo veo acá puede estar posicionado, pero esto está pegado, ¿sí? O sea, yo ya estoy pensando en que no me va a servir, o sea, la iridotomía y la irioplastia que ya tiene. Pues, ¿yo qué voy a hacer? Tiene 24 años. A esta paciente se le planteó FACO, 24 años, sí, se le colocó su lente intraocular y se le hizo proceso de láser transescleral, pues porque igual era joven y son pacientes que si ya tengo, si le hago, o le hago una filtrante o hago algún procedimiento para bajar la presión, que por suerte ya estaba más avanzado con respecto a esos láseres. ¿Listo? Entonces, como consideraciones finales tenemos normalmente el ángulo es estrecho con los años, ¿sí? Si cuando yo estoy iluminando y haciendo el Vangelic, el ángulo lo veo estrecho, piensen que la luz de una u otra manera me contrae la pupila. Entonces ese ángulo, si está a oscuras, debe estar más estrecho de lo que lo veo cuando está sentado en la lámpara. Siempre, realizar gonoscopías. Habitualmente uno, para explicarle al paciente, sobre todo en cristalinos claros, uno pide la UM para evaluar el lens mount o una OCT de segmento anterior. Y lo que uno pide también a veces es que lo haga con luz-oscuridad. Buscar siempre el IC en meseta. Si yo veo una cámara amplia, no es que así, cámara amplia, listo. Hacer el Vangelic y ver esta periferia. Si bien hecho que hay cierre angular, no puedo revisar el láser en el momento, yo puedo dejar una pilocapina hasta el procedimiento láser, ¿sí? Y muchas veces, si yo tengo pues la duda, dejo el procedimiento láser hecho y lo dejo, ¿no? A veces es preferible dejar el láser que no hacer nada. Pacientes que son del campo, que no saben que puede que no vuelvan, hay que evaluar todo el contexto, ¿vale? Y cierro con esta frase, tantas realidades como puntos de vista. El punto de vista crea el panorama. Si lo ve un médico hace 2 meses con un ángulo estrecho y le hizo el láser y viene a mi consulta, vamos a tener los dos un panorama diferente. Entonces tratamos de, ¿y ese láser para qué se lo hicieron? No, o sea, todos tenemos unas versiones diferentes en el momento que el paciente se sienta en la lámpara, porque uno no sabe qué habrá hecho el otro doctor. Bueno, Diana, muchas gracias por volver a recordarnos toda esta parte de fisiopatología del ángulo estrecho, muy completo.
Digamos que este tema, mm, como decía al principio, siempre cobra una importancia por el tipo de ojos que tenemos nosotros en nuestra población. Somos una mezcla de razas y tenemos mucho ojo hipermétrope y pequeño. Hemos ido ganando experiencia en lo que es el manejo del cierre angular agudo y probablemente donde hemos venido haciendo más educación en los últimos años después de ganar la experiencia y de que nuestros residentes e inclusive los oftalmólogos integrales se han vuelto expertos en el manejo del cierre agudo. Nuestros grandes dilemas es poder establecer en nuestra evaluación previa cuáles son esos ojitos que realmente con las consideraciones gonioscópicas, y nuevamente lo recalcaste, la gonio sigue siendo el gol estándar para poder definir. ¿Cuáles serían las consideraciones que tú darías para determinar antes de que alguien haga un cierre angular agudo, quiénes realmente tienen la indicación apropiada de una iridotomía láser o de una iridoplastia? Los pacientes que tienen para mí la indicación de iridotomía si yo hago una gonioscopía y no veo ninguna de las estructuras. Por eso empecé siempre con la clasificación de la gonioscopía de acuerdo a lo que manejemos. Si yo no veo alguna estructura o veo una estructura, muchas veces hasta dos, dependiendo del contexto del paciente, vuelvo y lo repito porque sabemos que hay pacientes que les cuesta llegar mucho a la consulta, para mí tiene indicación de procedimiento láser. Yo hago la gonioscopía, me abre la indentación, no hay sinequias, es decir, ese angulito no está pegado, está funcional, tiene indicación de iridotomía. Y con eso yo evito que más adelante ese paciente me llegue ya con un ángulo sinequiado, ya con un glaucoma o un cierre angular, eh, y si estamos hablando de un iris en meseta, y yo hago esa gonioscopía y veo que ya, o sea, está bien la iridotomía, está su ángulo cerrado todavía, le intento la iridoplastía, si no, pasamos a una faco. Ok, Es importante, perdón que vuelvo y recalco, pensar que cuando yo hago los exámenes complementarios, que por eso se llaman así, que son complementarios, no es que ellos, los exámenes me tomen la decisión, yo estoy utilizando luz. Entonces muchas veces las OCTs aparecen en los ángulos abiertos y yo hago una gonioscopía, está cerrado. Prevalece la gonioscopía ante todo para para tomar esa decisión. Con respecto a las UVMs, obviamente pues en la clínica ya eh, quien las hace tiene muchos sitios de años de experiencia para hacerlo, pero cuando se está empezando, cuando uno muchas veces la colonoscopia del paciente no colabora, uno tiende a intentar un poco, entonces a veces ese ángulo sale abierto, haces la colonoscopia, está cerrado, créele a tu colonoscopia, ¿sí? ok, Hugo tenía una pregunta y creo que se alista Alfonso. Eh, Gracias, Edgar. Buenos días, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Adelante. Listo, doctora, muchísimas gracias por la charla, muy instructiva. Solamente quería hacer una observación referente al diagnóstico de glaucoma y retina. No creo que hablar de glaucoma secundario de desprendimiento de retina sea adecuado porque una de las cosas que usualmente ocurre en desprendimiento de retina es hipotonía. Entonces, no hay una relación clara, pero me preocupa más que de pronto la gente crea que la cirugía de retina lleva glaucoma. Me parece más apropiado llamar las cosas por su nombre. En ese caso puntual de la foto que pusiste, los pacientes pueden hacer glaucoma por un silicona emulsificado que dañe el trabéculo, que lo tape o que lo bloquee. Porque es que poner glaucoma secundario de cirugía de retina puede crear la falsa idea que la cirugía de retina produce glaucoma. No sé si fui claro con la, o si te entendí mal, no. Quisiera que me contaras un poquito de eso. Sí, de hecho, precisamente es al revés. Lo dejé de colocar, pues porque yo decía, tipo, sí, el glaucoma secundario a cirugía de retina, pues obviamente con aceite de silicón o por aceite de silicón. Entonces ya esa parte
la análisis, ¿cómo así? La cirugía de retina entonces me causa el glaucoma. Yo dije, no, el aceite emulsificado. O sea, precisamente fue al revés de que se entendió. No sé si no me expresé bien de pronto. Ah, Lo dejé de perfecto. colocar. Es al revés. Les digo, no es Vale, la vale, cirugía, o sea, muchísimas gracias. lo coloco como glaucoma secundario. Entonces les coloco el guioncito, la viñeta, desprendimiento de retina con aceite de silicona emulsificado. Entonces, más por ese lado, ya dejé de colocar como secundario a cirugía de retina, no, porque Ah, es como perfecto. que el Vale, retinólogo tiene vale. la culpa. No, Muchísimas gracias. Alfonso, no, Buenos días. Buenos días, Diana. buenos días. Buenos días, doctor. Tengo algunas observaciones a la charla desde el punto de vista de gonioscopia porque no mencionaste los signos de aposición trabecular ni la presencia de sinequias o no para indicar una iridotomía, sino si el ángulo es estrecho. Y como tal, hoy en día no solo tenemos el problema, como lo mencionaste, de la ceguera por glaucoma ángulo estrecho mucho mayor que por ángulo abierto debido a falta de diagnóstico en algunos pacientes y de hacerle la iridotomía en forma oportuna, pues esto, asimismo, sabemos hoy en día que la iridotomía periférica eh, se hace en un buen porcentaje de los pacientes en forma innecesaria. Como tal, es supremamente importante para mí, que no lo vi, no lo escuché en tu charla, el énfasis en que la clasificación del ángulo como estrecho debe llevar consigo la descripción de las aposición ideotrabecular y de la presencia o no de sinequias, porque estos sí son los pacientes que están haciendo realmente un cierre angular, está en proceso de un cierre angular. No solamente aquel que ya tiene cerrado el ángulo, como lo mencionaste, no se va a beneficiar de la iridotomía, sino aquel que está en proceso de un cierre angular. Y estos son los signos que realmente clasifican. En otra época la llamábamos ángulo cerrable. Ya no, ese término no está utilizándose ahora, pero ese era el ángulo estrecho cerrable. Por un lado eso. Por el otro lado, eh, eh, no, no, eh, 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 contundente en tu conferencia el énfasis en la gonioscopia con indentación, me pareció, para precisamente, para precisamente clasificar esto como tal. ¿Sí me explico? Entonces, sí me parece que falta un poquito de eso. No tengo en este momento tu experiencia en mix. ¿Tenés alguna experiencia mix? Porque algunos pacientes, una vez se les abre el ángulo con una iridotomía periférica, si abre el ángulo, podrían ser candidatos para mix en una cirugía, en una situación posterior a cambio de una trabeculectomía. ¿Qué opinión tienes de esto? Ok, sí, es que bueno, retomo. Primer punto, si yo hago una gonioscopía, sí, por supuesto, describir si tiene sinequias o no es importante. Pensé que sí había sido, o había recalcado bastante lo de la gonioscopía. Sí, para mí es el gol estándar y hay que diferenciar entre una sinequia aislada a mí me lo enseñaron un cierre en cremallera. ¿Qué quiero decir? Que empiezo a ver no solo en un solo cuadrante una sinequia, sino que es como si yo estuviera cerrando, valga la redundancia, un cierre, donde se empieza a cerrar ese ángulo. Entonces, esos son para tener en cuenta que ahí no va a ser eh, solo es suficiente una iridotomía, sino que ya deberíamos pasar a una FACO. Ahí es donde planteé lo de la cinequiolisis. Si yo veo que ya está cerrándose ese ángulo, porque obviamente ya veo varias sinequias o el cierre en cremallera, ya sé que en breve, en poco tiempo, el paciente me va a llegar con el ángulo pegado y
con la presión elevada. Por ese lado. Y sí, la gonioscopía sigue siendo el gol estándar. A quienes yo les pido, por ejemplo, los estudios complementarios, pacientes con cristalinos claros o los pacientes que uno puede llamar más demandantes o personalidades tipo A, que uno tiene que sentarse a charlar un poco de, hey, te tengo que sacar tu cristalino que es claro, la cirugía se llama cirugía de catarata para reemplazarla. ¿Por qué? Entonces ya entro con las imágenes a explicar al paciente, ¿sí? Por ese lado. Una vez, pues viendo, perdón que me dio un poquito, viendo la pregunta que hicieron en el chat, una vez yo haga la iridotomía, vuelvo a hacer gonioscopia y verifico que el ángulo está abierto, a veces ni siquiera tengo que llevar la cirugía, con una trabeculoplastia, o sea, con un láser, ya puedo controlar la presión. De ahí en adelante, de acuerdo a la presión que necesite el paciente, es que evalúo la parte de mix. Y de acuerdo a la experiencia pues, que cada uno tenga, porque a veces, no sé, el Kahoot eh, con el tiempo no sirve como para llevar a presiones más bajas en glaucomas un poco más avanzados. Los System he visto que tienen buena respuesta. Ahora que entró el PreseFlow, también se está pues, viendo como su respuesta. Pero una vez que el ángulo esté abierto, yo ya planteo una cirugía, pues, puede ser perfectamente un mix, claro, si no tiene ningún, de acuerdo, de acuerdo a la presión meta que necesite el paciente. Ese es como el pensamiento pues, que tengo. Ok. Diana, nuevamente hay dos preguntas relacionadas con VM y este tema de hoy. Una es, ¿cuáles serían las indicaciones desde el punto de vista académico? Y más porque esta situación en los últimos años de la iridotomía a nivel Colombia se volvió tal que las entidades han considerado que en muchos de los casos para poder autorizarlas deberíamos tener previamente un VM. Entonces aquí alguien dice, considero de que el agonio sigue siendo el gol estándar. Nuevamente, pues tu resumen en relación a este tema, ¿cuál es? Totalmente, la agonioscopía sigue siendo el gol estándar. Y fuera de, si yo quiero manejarlo, por ejemplo, VM o OCT, a nivel académico, los textos no son 100%, pues obviamente en la medicina no hay nada 100%, pero sí los estudios dicen por 20 grados el ángulo en UMs u OCT ya me marca un riesgo y por debajo de 17 grados tiene indicación de iridotomía. Ahora, si yo no hago glaucoma y yo no tengo claro la gonioscopía, yo envío estos dos exámenes y me llega un ángulo en 17, pues yo pienso y yo evalúo nuevamente, coloco el gonioscopio dentro de todo para evaluar si realmente se hace la iridotomía. Muchas veces uno ve unos ángulos, que es uno de los casos que acá reportan, que acá están comentando, que tiene dos UMs como ángulos cerrados y en la gonioscopía se ve todo. Creíble la gonioscopía. O sea, porque muchas veces uno intenta o sea, o se intenta cuando se hace la gonioscopía, el paciente no te colabora, tú haces fuerza para abrir el ojo y para poder tomar una imagen clara, ¿sí? Entonces uno le sigue creyendo la gonioscopía. ¿Por qué? Porque a veces ves ángulos súper abiertos con una iridotomía y las iridotomías son periféricas, su nombre lo dice, iridotomía periférica. A veces las veo en el centro al lado de la pupila. O sea, es como hay que pensar si realmente necesita iridotomía, no hacer el láser porque sí. Gracias, Diana. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Sí, yo quiero dar otro comentario ahí con lo que acaba de decir Diana. No sé dónde está lo de los 17 grados, pero más aún estaría totalmente en desacuerdo con eso, porque ni el VM ni el OCT le hace indentación al paciente. Entonces puede ocurrir que se le haga indentación y el ángulo que el ángulo que tenga un ángulo estrecho con un ángulo sano a la indentación por 360 grados. Ese paciente de ninguna manera tiene indicación para una iridotomía periférica.
No tiene signos, si no tiene signos de posición iridotrabecular, no, no. Y muchos ángulos, no solamente cerrados, como lo menciona Lázaro en la pregunta, que ha encontrado ángulos abiertos a la UM. La UM no es un examen fácil de hacer, no es un examen 100% confiable. Tenemos unos reportes en Cali de una experta en VM y que nos ayuda muchísimo, pero la parte clínica para mí es supremamente importante y es más determinante para hacer VM. Esto de los 17 grados no estoy de acuerdo, porque entonces haríamos iridotomías más innecesarias con un examen que es aproximado, porque el OCT es aproximado y el VM también es aproximado, no es exacto. Esa es la dificultad de esos exámenes. Entonces, creo que se debe insistir nuevamente en la indentación, en la gonioscopia con indentación, y evaluar la presencia de signos de oposición iridotrabecular o de sinequias para tomar una determinación de un ángulo que necesite realmente una iridotomía, porque puede no necesitarlo. Hago una acotación, doctor Mendoza. La OCT, no, la OCT no es indentación porque no son de contacto. La VM, hay nuevos dispositivos donde no hay necesidad ni de colocar la copa, sino que solamente se abre el ojo y se coloca el dispositivo eh, que se llena de líquido, entonces queda la sonda con un aparato afuera, que es como si fuera un preservativo lleno de líquido que va apoyado al paciente. Entonces, también cambia si lo haces con luz, con oscuridad, sentado o acostado. Y según los papers que hay, de ahí se saca los grados de ángulo. Obviamente, por eso dije, no es 100% creíble, porque obviamente lo que prima es la gonioscopia siempre. Pero con las UMs, si tienen, por ejemplo, perdón, qué nombre marcas, los del Absolute, que son de Quantel, ellos tienen esa nueva sonda donde es de contacto y uno tiene que apoyar. Entonces sí puede llegar a ser indentación si uno está acostumbrado a manejarlo. Hugo. No, no es posible con una sonda, porque el diámetro del lente, el diámetro del área de contacto de los lentes de conioscopia modernos es, es precisamente más pequeñito para poder hacer ¿No? indentación de la córnea, porque si no se hace indentación, se hace indentaciones en el ángulo. Entonces el diámetro no lo permite. Ok. Hugo. Edgar. Sí, Sí, adelante. gracias. Es que Diana tocó un tema muy importante y me identifico con ella en una situación. Es que yo he tenido 4 pacientes con historia de migrañas que las estudian y no les encuentran ninguna causa y son hipermétropes con Manjeric positivo. Les pido la VM y la VM reporta ángulos estrechos. Yo no hago tratamiento de estereotomía ni idioplastia, yo mando a glaucoma y siempre les han hecho el tratamiento. Los pacientes regresan con su migraña curada. Entonces, la pregunta va orientada a si en la clínica se puede hacer un seguimiento de comparación entre las gonioscopias y las VMs y la correlación que existe. Yo no hago gonioscopia hace muchos años, entonces yo no voy a hacer cosas que no sé hacer bien, y por eso cuando tengo la sospecha clínica mando a la VM, y si la VM la reporta positivo, lo mando para glaucoma, que creo que ese es el deber ser de las cosas. Pero yo tengo, hasta la charla de ahorita, le tengo una confianza muy grande a la VM, porque creo que es un examen confiable en manos de Catalina o de Vicky, que hace la VM, y creo que la hace muy bien. Entonces, no sé, como para poner en el tapete si existe la posibilidad de comparar eso, porque veo que hay una discusión académica interesante entre la confiabilidad del uno y del otro. La clínica por encima de los partidos, pero hay quienes, en mi caso, por ejemplo, la parte de la falta de práctica hace que no sea tan confiable en mi criterio clínico sobre un examen que alguien que es experto. Entonces lo pongo sobre el tapete. Sí, pues yo respondo permiso, en realidad las UMs que yo he visto que son revisadas, sé que hay en la clínica y sé que hay en otros sitios,
Las que yo he visto, la verdad, son bastante acordes, pues obviamente son bastante experimentadas las personas que lo hacen. Es decir, como la nueva sería yo, básicamente, que es la recién llegada. Pero, pues precisamente por eso mismo, cuando yo estoy haciendo las UVMs, miro si puedo hacer precisamente una indentación provocada cuando, o sea, le digo al paciente, te voy a apretar un poquito más, y miro los cambios, y le pongo la luz, y le miro oscuridad, o sea, evalúo un poco de cosas en mi mente, obviamente, pues como para registrar antes de tomar pues las imágenes y demás, de qué cambios podría yo como operadora en ese caso, de que sí puedo hacer cambios o influir en ese resultado. Pero sí, por supuesto, es que la experiencia de las UMs que yo he recibido van acorde a la gonioscopía en realidad. Bueno, creo que no hay más preguntas o Tener una dudas. lámpara de hendidura y con un lente de 90, un brillo de la limitante interna aumentado. Perdón. Edgar, Sí, 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 un solo comentario para complementar. Esa es como la analogía cuando nosotros en retina vemos un fondo de ojo, una membrana retinal o un aumento de la limitante interna, una atracción del limitante o un síndrome de tracción intramacular, que le da un 100% del diagnóstico y si tiene dudas para eso está para clínica. Entonces yo hasta ahora sigo pensando y ratifico que la UVM para mí, que no hago glaucoma, pero que tengo una sospecha clínica, le ha salvado a esos pacientes, esos 4 pacientes con migraña, un posible bloqueo angular en algún momento en la vida. Era el comentario. Gracias. ok. Totalmente. Bueno, creo que no hay más preguntas. Doctora Quintero, muy amable por la revisión. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, buen día para todos y Buen gracias. día, hasta luego.